Buenos días, vamos a ver estómago, fisiología del estómago. En realidad el estómago es uno de los órganos más importantes en el aparato digestivo porque es la primera sección del aparato digestivo donde vamos a explorar la mayoría de las funciones que tiene el sistema digestivo. Entonces es importante que revisen cualquier bibliografía para complementar este video. Tenemos aquí en esta imagen diferentes partes del estómago. Entonces podemos empezar por aquí en el extremo superior izquierdo con una imagen de la anatomía del estómago. Aquí podemos ver que la anatomía del estómago, donde empieza el estómago en realidad en el esfínter esofágico inferior. Después de esto se comunica con el estómago dicho. El estómago propiamente dicho tiene diferentes zonas. Una zona en la parte superior que es el fondo. Después tenemos el cuerpo, ¿sí? Como podemos ver aquí. Y el cuerpo es la zona más grande y tiene algo importante, que es la mucosa. Como podemos ver, en el cuerpo predomina la mucosa oxíntica. Y después sigue el antro. Y en el antro cambia la proporción con menos mucosa y más ¿qué? Más pared, ¿verdad? Y este pared, que es la pared, músculo liso. Finalmente tenemos el píloro. Entonces, ¿cuál creen que sea la zona que se encarga de la mayor secreción exócrina? Bueno, la zona que se encarga de la mayor secreción exócrina es el cuerpo. Y la zona que tiene mayor actividad motora, ya que tiene más pared y entonces más músculo liso, es el antro. Algo importante es que el fondo participa en una función que se llama relajación receptiva, de la que vamos a hablar más adelante. Y entonces podemos ver en un acercamiento de la mucosa que la mucosa del estómago tiene diferentes células. Estas diferentes células van a llevar a cabo diferentes funciones que vamos a describir más adelante. En primer lugar, tenemos una célula epitelial superficial que tiene la función de ¿qué? De secretar sustancias como pueden ser bicarbonato. También tenemos células mucosas que secretan moco, ¿verdad? Célula madre progenitora que se encarga de ¿qué? De regenerar el epitelio en caso de que haya daño. Y tenemos aquí las células más importantes, que son las células principales y las células parietales, de las que vamos a hablar un poco más. Al mismo tiempo, también vamos a hablar de las células endócrinas, que existen varios tipos de células endócrinas en el estómago que secretan alguna variedad de hormonas importantes. Entonces, es importante que estas células se distribuyen en glándulas en el cuerpo del estómago, y esas glándulas, ¿dónde se encuentran? En la mucosa. Podemos ver que las glándulas tienen una base, un cuello y finalmente una abertura que se llama foseta. Para fines fisiológicos, esta división no es tan importante. Hay que recordar entonces que las glándulas, ¿en dónde se encuentran? En el cuerpo del estómago. ¿Por qué? Porque es donde hay la mayor cantidad de secreción exócrina. Al mismo tiempo tenemos cierta secreción endocrina de la que iremos mencionando algunas hormonas importantes. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de la motilidad del estómago. Ya hablamos de las diferentes partes que tiene el estómago anatómicamente, hablamos del fundus, hablamos del cuerpo, hablamos del antro y hablamos del píloro, ¿verdad? Y del esfínter esofágico inferior. Entonces tenemos que hablar de cuáles son las funciones de motilidad. En primer lugar, tenemos que saber que la comida va a llegar desde el esófago, ¿sí? Va a llegar la comida desde el esófago, va a pasar por el esfínter esofágico inferior, luego se va a volver a contraer el esfínter esofágico inferior para evitar que el contenido regrese y va a empezar a acumularse la comida en el cuerpo y posteriormente en el fundus. Pero al estómago le cabe muy poquita comida.
Entonces, ¿cómo le hacemos para que le quepa más comida al estómago? Vamos a empezar entonces a hablar de las diferentes propiedades motoras que tiene el estómago para empezar a comprenderlo con mayor facilidad. Tenemos aquí, para empezar con la introducción a la motilidad gástrica, que el estómago tiene una especie de marcapasos. ¿Cuáles son las células que se encargan del marcapasos en todo el tubo digestivo? Las células intersticiales de Cajal. Ya las habíamos mencionado. Entonces, hay ciertas células intersticiales de Cajal que descargan 3 veces por minuto. Entonces, el ritmo eléctrico basal del estómago es ¿de cuánto? De 3 veces por minuto. Es decir, cada 20 segundos. Y entonces, eso hace que el estómago se esté contrayendo en realidad. ¿Cuántas veces por minuto? 3 veces por minuto. ¿Ok? Y entonces en esta imagen podemos ver algunas cosas que pueden aumentar o disminuir la velocidad de esta contracción y más adelante vamos a regresar en esto. Y entonces hay algo muy interesante que tenemos que empezar a mencionar. El estómago normalmente pues está vacío, ¿ok? El estómago está vacío normalmente, pero el estómago tiene una propiedad interesante. El estómago tiene la propiedad interesante que se llama acomodación gástrica. Y esta acomodación gástrica se da por un fenómeno que ya mencioné que se llama relajación receptiva. ¿Qué es esto? A medida que va llegando alimento al estómago, ¿qué le va a pasar al estómago cuando le llegue alimento? Se va a distender. Y entonces la distensión de las fibras en el estómago hace que se activen los receptores en el músculo liso, que son receptores de estiramiento. Y esos receptores de estiramiento, por reflejos locales del sistema nervioso entérico, ¿sí?, pueden llevar a cabo una cosa que se llama relajación receptiva, que ya les mencioné. Y entonces originalmente el estómago estaba muy pequeño, pero cuando le llega alimento, el estómago se estira, lo que hace que aumente la presión. Ese aumento de presión es sensado por receptores de estiramiento, entonces se viajan señales por el sistema nervioso entérico que producen un fenómeno que se llama relajación receptiva y entonces el estómago se hace más grande. ¿Qué zona del estómago es la que se encarga de la relajación receptiva? Principalmente es el fondo y el cuerpo, y entonces al hacerse más grande evita que aumente la presión y al hacerse más grande permite que quepa más alimento, es decir, acomoda más alimento. Algo muy interesante es que este fenómeno también está acompañado por receptores de presión que van a hacer un reflejo que se llama reflejo vagal. Entonces, podemos ver aquí, vamos a dibujar un receptor de estiramiento en el estómago y entonces ese hace un reflejo por medio del vago, que hace el fenómeno de relajación receptiva. Entonces hay dos formas de llevar a cabo este fenómeno de acomodación gástrica. Uno, por medio del sistema nervioso entérico y dos, por medio del vago. Y entonces, si el vago es muy importante para llevar a cabo este fenómeno de acomodación gástrica, ¿qué va a pasar si me quitan el vago? Vagotomía. Normalmente, este reflejo de acomodación gástrica permite que le podamos meter volumen al estómago y entonces mientras más volumen le estamos metiendo, más se va a relajar. Y entonces si se relaja el estómago y le estamos metiendo volumen, ¿qué le está pasando a la presión? Se mantiene estable. Pero si el estómago no se relaja cuando le entra volumen, ¿qué le va a empezar a pasar a la presión de esta cavidad? La presión intraluminal del estómago va a empezar a aumentar y entonces eso se va a sentir
como sensación de que estoy lleno. Y entonces, si le quito el vago a alguien, ¿qué va a pasar? ¿Le va a caber menos comida o le va a caber más comida? Pues si le quito el vago a alguien, se va a sentir lleno antes. Y entonces tenemos que empezar. Ya vimos la primera función motora del estómago, que es la acomodación gástrica. Pero tenemos que empezar a hablar ahora de cómo esa comida que se está acomodando en el estómago, pues va a pasar al duodeno o al intestino delgado, como le quieran decir. Entonces vamos a empezar a describir esta imagen donde podemos ver las diferentes estructuras que ya habíamos mencionado. ¿Dónde se originan las contracciones gástricas? Bueno, hay dos teorías de dónde se origina la contracción gástrica. Una nos dice que se origina en el fondo y de ahí la despolarización del músculo viaja en forma distal, y otra dice que se origina en la zona del marcapasos en el cuerpo. De cualquiera de las dos formas, lo vamos a tomar. No hay problema, no es un punto de discusión. Y entonces vamos a empezar y vamos a tomar la teoría que nos mencionan aquí. En lugar número 1 se originan contracciones peristálticas que empiezan en el fondo y estas viajan en sentido distal, haciendo algo que se llama propulsión. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está haciendo a la comida esta contracción peristáltica? Le produce propulsión, ¿verdad? Porque va propulsando el alimento desde arriba hacia abajo, como si fuera una pasta de dientes. A medida que la onda de contracción va llegando al antro, esta se está volviendo cada vez más vigorosa o más intensa. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que el fondo y el cuerpo no tiene tanto músculo liso como lo tiene el antro. Entonces, cuando llega la contracción al antro, es donde va a ser la zona de mayor fuerza de contracción. ¿Sí? La contracción antral puede hacer que el bolo alimenticio, que ahora se llama quimo, sea propulsado hacia adelante, como vemos en esta línea. Y solo una pequeña porción puede pasar a través del esfínter pilórico. ¿Por qué? Porque en realidad el esfínter pilórico no deja pasar casi nada, ¿sí? Y aquí nos muestra, ¿no? Solo una pequeña porción del quimo puede pasar a través del esfínter, ¿sí? Pero va a haber un momento que la onda de contracción, como vemos en la figura de la derecha, llega hasta donde llegue hasta el píloro y entonces se cierra el píloro. Como vemos aquí, cuando la onda peristáltica llega al píloro, este se cierra y ya no puede llevarse a cabo más vaciado. Y entonces ahora el contenido va a regresar, ¿sí? Es como aplastar una pasta de dientes. Si aplasto en esta sección, ¿hacia dónde se va a ir el contenido? Hacia abajo. Pero si aplasto en la sección antral, ¿hacia dónde se va a ir el contenido? Hacia arriba. El contenido, entonces, el movimiento que mueve la comida de arriba hacia abajo o del fondo hacia el antro se llama propulsión. Y el movimiento que mueve la comida del antro hasta el fondo se llama retropulsión. ¿Ok? Y entonces el vaciado del contenido estomacal depende de diversos factores. Y van a decir, oye, pero si siempre se está cerrando el esfínter, pues finalmente nunca se va a vaciar el estómago. No, claro que sí se va a vaciar el estómago. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que a medida que este proceso se lleve a cabo, ¿cuántas veces por minuto se lleva a cabo? 3 veces por minuto. Bueno, cada vez que se está llevando a cabo este proceso, la comida se va haciendo cada vez más pequeña. Va a haber un momento que todas las partículas van a pasar por ese esfínter pilórico. Entonces,
Por lógica, ustedes van a pensar, oye, pues ¿cuáles son los alimentos que pasan más fácil el esfínter pilórico? Y el alimento que es fácilmente pasa el esfínter pilórico son los líquidos. ¿Por qué? Porque son líquidos, ¿sí? Fácilmente pasan. Después pasan las sustancias que ya empezaron su digestión. ¿Cuáles sustratos empezaron su digestión desde la boca? Por la amilasa, ¿sí? Por la amilasa que produce la saliva, bueno, los carbohidratos. Y entonces también vamos a seguir, oye, ¿qué alimentos, qué sustratos también empezaron su digestión, pero ahora en el estómago por acción de una proteína, enzima que se llama pepsina, pues las proteínas y finalmente las grasas. Y aquí vamos a leer lo que menciona el texto. El píloro del estómago funciona como un esfínter que controla la velocidad con la que se lleva a cabo el vaciamiento gástrico. Una onda de contracción cierra el esfínter, así que solo una pequeña cantidad de volumen es movido a través de este esfínter hacia el duodeno. Hay diversas acciones que controlan el tono del esfínter pilórico. ¿Cuáles son las sustancias que aumentan el tono del esfínter pilórico? Hay tres sustancias que vamos a empezar a mencionar. Estas son la CCK, el HIP y la secretina. La CCK, el HIP y la secretina aumentan el tono del esfínter pilórico, es decir, hacen que se contraiga con más fuerza. Y si hacen que se contraiga con más fuerza, pregúntense ustedes, ¿la comida va a pasar más fácil o más difícil a través del esfínter pilórico? Pues claramente, si el hoyito antes era de este tamaño, pues dejaba pasar cierta cantidad de partículas, ¿verdad? Pero ahora estas sustancias CCK, HIP y secretina, como hacen el hoyito más chiquito, entonces las sustancias. Entonces hemos hablado hasta ahorita de diferentes secciones de la motilidad gástrica. En primer lugar, hemos hablado de relajación receptiva. Si no entendieron o no comprendieron o no me expliqué de qué es relajación receptiva, sí, les invito, perdone, si fue difícil comprender qué es relajación receptiva, es importante que se regresen a ver, pero podemos volverlo a mencionar, ¿no? Relajación receptiva, ¿qué es? Cuando llega el alimento al estómago, se activan reflejos, ya sean por el sistema nervioso entérico o vagales, que hacen que la pared del estómago se relaje. Por lo tanto, al llegar la comida, normalmente tú esperarías que aumentara la presión dentro del estómago, pero no. El estómago tiene este mecanismo de cuando ya llega comida, se activan receptores de estiramiento, que ¿qué es lo que hacen? Activan al vago, activan al sistema nervioso entérico, lo que hace que se relaje el cuerpo y el fondo del estómago, lo que permite que no aumente la presión, lo que permite que no aumente la presión y por lo tanto se acomode esta comida. En personas que no tienen vago, esta propiedad no existe y se llenan más rápido. ¿Ok? Y entonces ustedes pueden pensar o pueden ir a buscar en qué enfermedades se puede afectar el vago. ¿Ok? Y entonces, después de esto, hablamos de motilidad, ¿verdad? Hablamos de otras propiedades de motilidad. ¿Y de qué hablamos? En primer lugar, propulsión, ¿verdad? Que es la onda peristáltica que va desde donde, desde el fondo hasta el píloro y va propulsando la comida a través del estómago. En tercer lugar, hablamos también del proceso llamado como, hablamos número 3 del proceso de retropulsión, donde la comida regresaba debido a que como si fuera una pasta de dientes y se contrae el antro, hacia dónde se va la comida, hacia arriba. Y finalmente hablamos de la selectividad del pírolo. Y hablamos de las sustancias que pueden contraer este pírolo, ¿con qué? Con mayor fuerza. Entonces ahora vamos a hablar
del control de la motilidad, que hace que descargue más veces por minuto este marcapasos. ¿Alguien tiene alguna idea qué hace que descargue más veces por minuto este marcapasos? Paradójicamente, el parasimpático hace que descarga más veces por minuto el marcapasos intestinal. ¿Alguien me quiere mencionar en qué situaciones se activa el parasimpático? Bueno, las situaciones en las que se activa el parasimpático son en reposo, ¿sí? Cuando estoy relajado. Entonces, cuando estoy relajado, ¿qué va a pasar? Se activa el parasimpático, se libera acetilcolina y esta acetilcolina va a hacer que aumente la frecuencia de descarga del marcapasos, entonces va a aumentar los procesos que ya habíamos mencionado hasta ahorita, principalmente los procesos de propulsión, retropulsión y selectividad pilórica. ¿Qué otra cosa puede hacer? Estimular la actividad motora del estómago. Ya hablamos de distensión local. Entonces la distensión local no solamente produce relajación receptiva, también la distensión local que produce aumento de los procesos de propulsión, retropulsión y algo que se llama mezcla o batido. Vamos a hablar de la mezcla o batido en videos posteriores. ¿Y qué cosas pueden inhibir que avance el estómago? Bueno, es muy importante mencionar que el estómago, ¿sí?, es estimulado también por otra sustancia que no menciona aquí. Y entonces tendríamos que medir aquí que qué cosas han estimulado la motilidad intestinal, la motilidad gástrica, la acetilcolina, la distensión local y la gastrina. La gastrina. Y entonces la gastrina también puede aumentar la frecuencia de descarga. ¿Sí? ¿En qué situaciones puede disminuir la motilidad gástrica? Puede disminuir la motilidad gástrica ¿cuándo? Cuando disminuye la gastrina. ¿Sí? Si disminuye la gastrina, disminuye la motilidad gástrica. Ya veremos qué situaciones hacen que disminuya la gastrina. Y también, normalmente, el estómago produce ácido, ¿verdad? Y ese ácido va a viajar ¿hacia dónde? Hacia el duodeno, ¿verdad? Y entonces cuando se detecta ese ácido por el duodeno secreta ciertas sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias? CSK, secretina y GIP. Entonces, el estómago produce normalmente ácido. El ácido puede pasar hacia el duodeno. Cuando el duodeno detecta que hay mucho ácido, secreta unas sustancias. ¿Cuáles son las sustancias? CSK, secretina y GIP. Y la CSK, secretina y GIP van a inhibir la motilidad gástrica. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Bueno, es muy importante. Si estamos produciendo mucho ácido en el estómago, este ácido va a pasar al duodeno y en el duodeno se van a secretar estas hormonas que van a inhibir la motilidad gástrica. ¿Y lo hacen para qué? Bueno, el ácido en exceso en el duodeno puede causar daño. Entonces, el mecanismo de defensa que tiene el duodeno es secretar hormonas que inhiben la motilidad gástrica. Y entonces, ¿qué factores como conclusión o como corolario regulan la motilidad gástrica? Y el vaciamiento. Dentro del estómago, la cantidad, ¿verdad? La distensión tiene un efecto directo sobre la motilidad y excitabilidad del músculo liso gástrico. Al mismo tiempo, ¿cómo lo hace? Por plexos intrínsecos, como les había mencionado. Si se desciende el estómago, se activa el sistema nervioso entérico y aumenta la motilidad. También el nervio vago se puede activar y aumentar la motilidad intestinal. Y la gastrina también aumenta la motilidad intestinal. ¿Cuál es el efecto? Incrementar la motilidad y incrementar el vaciado intestinal. ¿Qué contenidos son los que van a salir más fácil por el esfínter pilórico? Ustedes ya saben, los que son más
fluidos, es decir, los que están más digeridos. Entonces, los contenidos deben ser fluidos para poder salir por el esfínter pilórico. Un cacahuate, por ejemplo, no va a poder pasar por el esfínter pilórico, va a necesitar otro mecanismo. Pero si esos carbohidratos, y esas grasas y esas proteínas son degradadas a sustancias más pequeñas, van a convertirse en sustancias más fluidas y van a poder vaciarse más rápido. Ya les había mencionado que en el duodeno, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando llega el ácido, sí, al duodeno, este hace que se secreten ciertas sustancias. Cuando llega la grasa al duodeno, este hace que se secreten ciertas sustancias. Cuando llegan sustancias con mucha osmolaridad al duodeno, eso hace que se secreten ciertas sustancias. Cuando se distiende el duodeno, hace que se secreten ciertas sustancias. Estas sustancias que se liberan en el duodeno se llaman enterogastronas, ¿sí? Enterogastronas, ¿verdad? Y estas enterogastronas, ustedes saben cuáles son, ya las habíamos mencionado, secretina, colecistoquinina y GIP. ¿Cuál es la función o cuál es la consecuencia de la elevación de la secretina, colecistoquinina y GIP? Estos factores duodenales inhiben la motilidad gástrica. ¿Por qué? Porque si el duodeno está lleno, no queremos que le llegue más cosas. Hay que esperar a que se vacíe el duodeno para que le llegue más contenido gástrico. Otras cosas fuera del tubo digestivo que hay que tomar en cuenta son las emociones. Si yo me emociono, ¿qué va a pasar? ¿Se activa quién? El simpático. Y el simpático, al tener el efecto contrario que el parasimpático, ¿qué va a hacer? Inhibir la motilidad. Pero si yo estoy muy relajado, si estoy descansando, como ahorita que estoy en mi cama, se va a activar ¿quién? El parasimpático. Y el parasimpático, ¿qué efecto tiene sobre la motilidad gástrica? La estimula. Si yo estoy en intenso dolor, ¿sí? Me acaba de dejar la novia, por ejemplo, pues ¿quién se va a activar? El simpático. Y el simpático que le hace la motilidad gástrica, la inhibe. Entonces hasta ahorita hemos visto una introducción a la motilidad gástrica, que seguiremos reflejando en los casos que veremos en taller para integrar el contenido que hemos visto hasta hoy. Y entonces tenemos que pasar al apartado de secreción gástrica. El apartado de secreción gástrica es un apartado un poco más amplio. Y entonces ya hemos mencionado que en el estómago existen diferentes células que ya mencionamos y cada una de ellas tienen diferentes funciones. Ya hablamos que las células epiteliales producen bicarbonato, las células mucosas producen moco, pero falta hablar de la célula parietal que produce ácido clorhídrico. Al mismo tiempo, la célula parietal también produce factor intrínseco. Estas se producen exclusivamente en el cuerpo del estómago. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué parte era la zona que tenía mayor cantidad de mucosa? El cuerpo del estómago. También existe otro tipo de célula que se llama célula principal que produce pepsinógeno. Y en el cuerpo del estómago existen algunas células endócrinas. Y en el antro existen otras células endócrinas. En el cuerpo del estómago están las células parecidas a las enterocromafines. Estas células parecidas a las enterocromafines producen una sustancia que ustedes ya conocen, que ahorita voy a mencionar, que se llama histamina. Y en el antro del estómago están las células G y las células D. Las células G producen, como su nombre lo dice, gastrina, y las células D producen, como su nombre no lo dice, somatostatina. Entonces vamos a mencionar cómo estas diferentes sustancias que se producen en el estómago se relacionan entre sí para modificar la secreción gástrica y la motilidad gástrica. Está secreción exócrina y secreción endócrina parenquima. Entonces empezaremos por las células parietales. Las células parietales son las células más importantes que existen en el estómago porque secretan ¿qué? Ácido clorhídrico. Pero el ácido clorhídrico, bueno, tiene una función primordial sobre el estómago,
Pero también las células parietales producen factor intrínseco. El factor intrínseco se combina con la vitamina B12 y hace que se pueda absorber en el ilion distal. Probablemente sea pregunta de examen, y cuando diga probablemente es que es pregunta de examen. Es muy importante saber entonces que las células parietales producen ácido clorhídrico, pero también producen factor intrínseco que es necesario para la absorción de vitamina B12. Y van a decir, no, pues el ácido clorhídrico es muy importante, imagínate que no haya ácido clorhídrico. Bueno, les quiero mencionar que sin ácido clorhídrico podemos vivir, pero adivina que sin qué no podemos vivir. No podemos vivir sin factor intrínseco. Esta es la única sustancia, que es secretada en el estómago que es requerida para la supervivencia. ¿Cuáles son los estímulos para la secreción de factor intrínseco? Los estímulos para la secreción de factor intrínseco son los mismos estímulos para la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, el factor intrínseco es la única sustancia, única. A lo mejor se dan cuenta que esto es importante con todo el rayadero que he hecho. Jiji. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí una célula parietal. Y una célula parietal, como podemos ver, puede estar o en reposo o puede estar activa. En reposo podemos ver que tiene muy pocas vellosidades, ¿sí? Pero cuando esta es estimulada, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de vellosidades que tiene. Y esto es para aumentar la superficie de secreción. ¿Aumentar la superficie de secreción de qué, chicos? Entonces recuerden cuáles son las sustancias que secreta la célula parietal. Las sustancias que secreta la célula parietal son ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y entonces, ¿cómo le hace la célula parietal para secretar ácido clorhídrico? Y bueno, vamos a ver aquí, del lado izquierdo está el plasma y del lado derecho está el lumen gástrico. ¿Qué queremos tener en el lumen gástrico? Ácido clorhídrico, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo hace? Para generar hidrogeniones tenemos que hacerlo por medio de la disociación del agua y la función de la anhidrasa carbónica, ¿verdad? Entonces necesitamos una anhidrasa carbónica en la célula parietal para que por medio de la acción de esta enzima se formen hidrogeniones, ¿verdad? Y estos hidrogeniones poder salir. Pero ¿cómo le hacen estos hidrogeniones para poder salir? Por medio de una enzima o una bomba. Esta bomba se llama bomba de protones. La bomba de protones es una de las proteínas más importantes en el estómago, que hace la bomba de protones por medio de la hidrólisis del ATP, hace que se secrete hidrogeniones a la luz gástrica y lo hace intercambiándolo por potasio. Afortunadamente, el potasio no se acaba de la luz gástrica. ¿Por qué? Porque este potasio puede regresar por medio de un canal de fuga de potasio. Pero no es suficiente con el potasio, ¿verdad? Digo, no es suficiente con el hidrógeno. Es ácido clorhídrico, no ácido nada más. Entonces, cuando se usa la anhidrasa carbónica, se forma ¿qué? Hidrogeniones, pero también se forma ¿qué? Bicarbonato, ¿verdad? Y ese bicarbonato puede salir a través de una bomba parecida a la pendrina, un intercambiador parecido a la pendrina, y se intercambia ¿por quién? Por cloro. Y este cloro va a salir pasivamente por difusión facilitada. ¿Hacia dónde? Hacia la luz, y se va a formar
ácido clorhídrico. Y entonces, como ya se habrán dado cuenta, la producción de ácido clorhídrico conlleva también la recuperación o formación de bicarbonato. Y entonces, ¿cómo creen que es la sangre que sale del estómago? Llega la sangre al estómago. Ustedes se lo imaginan, ¿verdad? Está llegando la sangre al estómago muy feliz. Y la sangre sale ¿con qué? Con más bicarbonato. Y entonces la sangre que deja el estómago sale de forma alcalina, la llamada marea alcalina. La secreción de las células parietales entonces puede tener diferentes formas en las que se puede estimular o se puede inhibir. Ya vimos que la secreción de las células parietales está predominantemente llevada a cabo por una bomba, ¿verdad?, de protones, y dos, la salida de cloro, ¿verdad?, formando los dos ácido clorhídrico. Bueno, uno de los dos es el que puede ser regulado, ¿sí? La secreción de ácido por medio del estómago o de las células parietales está dado por la regulación de la actividad de la bomba de protones. Bueno, hay varios mediadores que regulan la actividad de la bomba de protones que vamos a revisar en esta imagen que viene aquí a la izquierda. Como ustedes podrán saber y como ya se han imaginado a lo largo de esta revisión de estómago, gastrina es el principal estimulante de la secreción gástrica del estómago. Bueno, ¿cuáles otros son estimuladores de la secreción gástrica en el estómago? Acetilcolina e histamina. Entonces, hablamos aquí de tres sustancias que estimulan la secreción gástrica por diferentes mecanismos que vemos aquí. Dos lo hacen por la vía de la PLC y uno lo hace por la vía de la pKa. Ambos convergen en el aumento de la actividad de la bomba de protones. Entonces, ¿cuáles son los mediadores que aumentan la secreción o la actividad de la bomba de protones? Gastrina, acetilcolina e histamina. Y bueno, existen algunos mediadores que disminuyen la secreción de ácido. ¿Cuáles son estos? Somatostatina y prostaglandinas son los dos que disminuyen la actividad de las células parietales y disminuyen la actividad de la bomba de protones. Entonces es muy importante que tengan en mente estos 5 mediadores porque los vamos a estar mencionando a partir de ahorita para describir la secreción de las células parietales. ¿Cuáles estimulan a la célula parietal? Gastrina, acetilcolina y histamina. ¿Cuáles inhiben a la célula parietal? Somatostatina y prostaglandinas. Y bueno, ya vimos que la gastrina tiene otros efectos sobre el estómago que mencionamos hace rato y que ustedes ahorita se pueden ir a regresar para recordar cuáles son los efectos de la gastrina sobre la motilidad gástrica, sobre la descarga del marcapasos, ¿sí?, sobre el tono del esfínter del píloro. Si tienen dudas, vayan a regresarse y revisen cuáles son los efectos de la gastrina. Ya saben cuáles son los efectos de la acetilcolina, ¿verdad? En este caso, estimula la actividad de la célula parietal, pero se pueden ir a regresar y ver cuáles son los efectos de la acetilcolina sobre la motilidad gástrica, sobre la descarga del marcapasos, ¿sí? Vayan y lo revisen. Y entonces podemos ver aquí, en diferentes situaciones, cuál es la concentración de ácido y de gastrina, ¿sí?, en el estómago. ¿Ok? Mientras vayamos secretando o activando a las células parietales del estómago, mientras vayamos activando a las células parietales del estómago, mientras vayamos activando a las células parietales del estómago, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a aumentar la secreción de protones. Mientras vayamos activando a las células parietales del estómago, vamos a aumentar la secreción de cloro. Ambos son ácido clorhídrico, ¿verdad? Y el potasio no sufre muchos cambios, ya que este se está reciclando, como vimos en los mecanismos de secreción de ácido de las células parietales. Y en contraparte,
la secreción de sodio se va disminuyendo mientras va aumentando la actividad de las células parietales y esto tiene relación con la actividad de la bomba de sodio-potasio. Espero que se regresen y puedan revisar esta bomba de sodio-potasio. En situaciones podemos tener diferentes niveles de gastrina. Ya vimos que los niveles de gastrina son proporcionales a la cantidad de ácido que hay en el estómago. Normalmente tenemos niveles de gastrina de 35 picogramos. ¿Sí? Entonces eso me genera una secreción de hidrógeno de 0.5 a 2.000 equivalentes por hora. Pero si yo le doy pentagastrina, que es un análogo de la gastrina, ¿qué va a empezar a pasar con la secreción de ácido? ¿Qué le pasa a la secreción de ácido después de la administración de pentagastrina? Muy bien, aumenta, ¿verdad? Aumenta de 0.5 a 20. Si yo tengo una úlcera duodenal, eso significa o puede ser consecuencia de un aumento de pH. ¿En dónde? En el duodeno. ¿Por qué aumentó el pH del duodeno? Porque hubo un aumento del pH del estómago. ¿Por qué aumentó el pH del estómago? Porque hubo un aumento de la secreción de hidrógeno. ¿Por quién? Por las células parietales. ¿Por qué aumentó la secreción de las células parietales? Porque ¿cómo está la gastrina? Aumentada. Entonces, en una situación donde tengo la gastrina aumentada, ¿cómo voy a tener la secreción basal de hidrógeno aumentada? Y si le doy gastrina, ¿qué le va a pasar a esa secreción? Va a aumentar más. ¿Ok? Y en este efecto también tenemos un gastrinoma, que es un gastrinoma, un tumor autónomo que produce gastrina. Y aquí los niveles están hasta 10 veces más altos. ¿Cómo va a estar la secreción basal de hidrógeno? 10 veces más alta. Y entonces, tras la estimulación con un análogo de gastrina que se lo di inyectado, ¿qué le va a pasar a la secreción de ácido? Va a aumentar, pero no va a aumentar más. ¿Por qué? No va a aumentar tanto, perdón. ¿Por qué? Porque finalmente ya está casi saturada el nivel de estimulación de las células parietales. Con un nivel de gastrina de 500, están casi totalmente estimuladas. Si yo le inyecto un poquito, no va a cambiar mucho. Claro que sí va a aumentar, pero no va a cambiar tanto como si no tuviera tanto basalmente. Y finalmente, en la anemia perniciosa es una destrucción de las células parietales del estómago. Si no hay células parietales del estómago, ¿cuánto ácido se va a secretar? 0. Y si le doy gastrina, ¿cuánto se va a secretar? 0. ¿Y por qué la gastrina está elevada? Pónganse a pensar, ¿por qué la gastrina está elevada? Muy bien, porque hay una retroalimentación, ¿no? Y entonces, no hay células parietales, no se produce ácido, no hay células parietales. Si yo le doy gastrina, ¿cuánto ácido se va a producir? Nada más, nada. ¿Cómo va a estar la gastrina en sangre? Súper elevada. ¿Por qué? Porque se va a tratar de aumentar la secreción de las células parietales, pero no tengo células parietales, entonces no va a pasar absolutamente nada. Y entonces van a decir, oye, ¿habrá algún efecto de que la gastrina esté elevada crónicamente? Esa es una muy buena pregunta. Entonces podemos hablar de que hay 3 sustancias que aumentan la secreción de las células parietales de manera de resumen. Pudiera haber otras que estén en investigación, pudiera haber otras o existen otras en realidad que tienen un papel menos importante. Entonces vamos a hablar de estas 3 sustancias que aumentan la secreción de las células parietales. Directamente sobre las células parietales puede actuar la acetilcolina por medio de los receptores M3. Directamente sobre las células parietales puede actuar la histamina por medio de los receptores H2. Directamente sobre las células parietales puede actuar la gastrina por medio de los receptores CCK2. Entonces nosotros tenemos aquí las 3 sustancias que aumentan la secreción de las células parietales. En este caso de la secreción ácida. ¿De dónde salen esas 3 sustancias? En primer lugar, podemos hablar de la acetilcolina. Acetilcolina siendo el principal mediador del sistema parasimpático postganglionar. Por lo tanto, es muy importante mencionar que esta viene del nervio vago. En situaciones de reposo, en situaciones donde se active el parasimpático, se va a liberar acetilcolina provocando la estimulación de las células parietales para que liberen más ácido.
¿De dónde sale la histamina? ¿La histamina de dónde sale? Bueno, la histamina sale de unas células que se llaman parecidas a las enterocromafines o enterocromafin-like. Entonces, las células parecidas a las enterocromafines tienen histamina aquí guardadita. Y esta la liberan en respuesta a la estimulación. Y entonces pónganse a pensar, bueno, la histamina es liberada por las células enterocromafines, pero ¿quién le avisa a las células enterocromafines que tienen que liberar histamina? Bueno, el parasimpático y la gastrina puede actuar sobre las células enterocromafines para aumentar la liberación de histamina y estimular aún más la liberación de ácido. En tercer lugar tenemos a la gastrina, y la gastrina, ¿de dónde viene? Recuerden, si alguien me dice de dónde viene la gastrina, le doy un punto, la neta no, porque no estoy apuntando. Viene de las células G, ¿verdad? Esas células G liberan la gastrina y puede hacer dos cosas esta gastrina: actuar directamente sobre las células parietales o actuar sobre la célula parecida a la enterocromafin para que libere histamina, para que active o estimule a la célula parietal para liberar más ácido. Entonces podemos ver aquí una serie de actores que están interrelacionados para producir la secreción de ácido. Pareciera complejo en primer lugar, pero ahorita lo vamos a simplificar un poco más. Y entonces tenemos que empezar a hablar de una integración de la secreción ácida del estómago. Espero que ustedes puedan ubicar aquí a la célula parietal y la vemos muy claramente, ¿verdad? Esta es la célula parietal que va a producir hidrógeno, ¿verdad? ¿Cuáles son los estimulantes para la producción? ¿Sí? ¿Cuáles son los estimulantes para el aumento de la producción de ácido o secreción de ácido? Ya hablamos de ellos, las puedo repetir otra vez: acetilcolina, histamina o gastrina. Y aquí viene otro receptor, ¿verdad? Ese receptor hace lo contrario. Ya hablamos de la somatostatina, que es un agente inhibidor. Entonces, hace rato pareciera muy sencillo esta pequeña interrelación que había entre la acetilcolina, histamina y gastrina, ¿verdad? Pero en realidad, estas situaciones ocurren mucho al mismo tiempo. Aquí tenemos distensión del estómago. ¿Sí? Si se distiende el estómago, ¿se acuerdan del reflejo que les mencioné hace rato? Muy bien, si se distiende el estómago, ¿qué pasa? Número 1, relajación receptiva, ¿verdad? Por reflejo vagal. Número 2, aumento de descarga del marcapasos. Número 3, liberación de gastrina. Ahorita vamos a ver cómo la distensión del estómago aumenta la liberación de gastrina, ¿sí? Pero vamos a hablar de otras vías que están interrelacionadas en este caso. Empezamos por lo que ya conocemos, ¿no? Ya conocemos que el parasimpático o el vago, en este caso, puede aumentar la liberación de acetilcolina sobre las células parietales para estimular la secreción de ácido. Ya sabemos que el parasimpático puede actuar sobre las células enterocromafin para que aumente la liberación de histamina, para que aumente la liberación de ácido. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Lo que no sabíamos o lo que no recordábamos es que el parasimpático puede actuar sobre las células G. Sobre las células G. Y en este caso liberan un neurotransmisor que no es acetilcolina, es el GRP. Gastrin Release Peptide. Péptido liberador de gastrina. Y como su nombre lo dice, el péptido liberador de gastrina, que es liberado por el vago hacia las células G, ¿qué hace? Hace que se libere, como su nombre lo dice, Genius gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Viaja a través de la sangre y llega a la célula parietal para estimular la producción de ácido. Estamos ahorita conectando estos procesos. También esa gastrina puede viajar hacia la célula enterocromafin para aumentar la liberación de histamina. ¿Para qué? Para aumentar la liberación de ácido por las células parietales. Muchos flechitos para arriba. Muchos flechitos para arriba. ¿Sí?
Entonces, con la simple distensión es suficiente para producir ácido. ¿Qué tal si te aviso que cuando veo la comida, bueno, yo estoy viendo, y no solo ver, oler, masticar, pensar, ¿quién se activa? Acuérdense, ¿quién se activa cuando veo, huelo, mastico, pienso en la comida? Muy bien, el parasimpático. Y entonces cuando veo, huelo, mastico, pienso lo que sea la comida, van a pasar estos procesos. Esa es la llamada fase oral. ¿Sí? Pero cuando la comida llega al estómago, estamos hablando de la fase gástrica. ¿Sí? Oye, pues qué padre. Hemos hablado de cuando se distiende el estómago, aumenta la producción de ácido. Cuando veo, pienso, huelo, lo que sea con la comida, acaricio la comida, dibujo la comida, la veo en la presentación de regulación del apetito. ¿Qué pasa? Aumenta la producción de ácido por estos mecanismos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Recomiendo también revisarlo en el texto, está muy interesante. Oye, pero pues si lo más importante es la comida en el estómago no aumentará la producción de ácido. Porque pues ya hablamos de que cuando se distiende el estómago aumenta la producción de ácido. Entonces, si yo me tomo 3 litros de agua, aumenta la producción de ácido. La respuesta es sí. Pero hay un estimulante mayor de la producción de ácido. Y el mayor estimulante de la producción de ácido son dos. Proteínas digeridas y aminoácidos. ¿Sí? Llegan, actúan sobre la célula G. La célula G, ¿qué va a hacer? Liberar gastrina, que va a actuar sobre ¿quién? Enterocromafines. ¿Y quién? Célula parietal. ¿Para qué? Para aumentar más la producción de ácido. ¿Ok? Aumento la producción de ácido. Por algunos procesos que ahorita vamos a mencionar, termina de digerirse la comida. Ya terminé de digerir la comida. Y ya todo pasó al píloro. Ahora no hay comida en el estómago. Si estos procesos continuaran, ¿qué le pasaría al hidrógeno en el cuerpo, en el estómago, perdón? Si estos procesos continuaran y no hubiera comida en el estómago, ¿qué le pasaría al hidrógeno en el estómago? Aumentar el hidrógeno en el estómago. Pero ¿qué pasa si hay mucho hidrógeno en el estómago? Se lo va a comer al estómago, lo va a degradar. Por lo tanto, este hidrógeno tiene que actuar cuando está en exceso sobre la célula D. Y la célula D, ¿qué hace? Produce uno de los neurotransmisores que ustedes conocen, que en este caso es una hormona, somatostatina. Y la somatostatina va a ir a inhibir, para retroalimentar esto, la producción de ¿quién? Gastrina, la producción de histamina y finalmente tiene receptores sobre la célula parietal para disminuir la producción de ácido para contrarrestar el exceso de hidrógeno y hacer que el hidrógeno baje. Cuando el hidrógeno baja, se va a acabar esta estimulación sobre las células D y entonces ya no se va a producir somatostatina y va a volver a la normalidad la producción de gastrina, histamina y ácido clorhídrico. Muy bien. Y entonces, como hemos revisado, la distensión de alimentos por el estómago, ¿qué produce? Reflejos locales. ¿Qué produce? Reflejos vagales. Estos reflejos locales, reflejos vagales del sistema nervioso entérico que producen la liberación de acetilcolina. La liberación de acetilcolina tiene efectos sobre diferentes zonas del sistema. El inicial
¿Dónde puede actuar? En las células parietales, M3, para aumentar la liberación de ácido. En segundo lugar, puede actuar sobre la célula enterocromafin para que éste aumente la liberación de histamina, para que aumente la producción de ácido. En tercer lugar, puede actuar sobre la célula antral para que libere gastrina y esa gastrina active a la célula enterocromafin y esa célula enterocromafin aumenta la liberación de histamina para que aumente para la activación de la célula parietal para que aumente la producción de ácido. También la célula antral produce gastrina que directamente puede estimular a la célula parietal para que produzca más ácido. El vago también puede liberar péptido liberador de gastrina que estimula a la célula G antral, que puede producir más gastrina, que puede estimular a la célula enterocromafin o a la célula parietal. La histamina también puede aumentar la secreción de la célula parietal para producir más ácido. Y finalmente, la digestión de proteínas y aminoácidos, ¿qué hacen? Pueden hacer estimular a la célula antral para que se estimule la liberación de gastrina. La gastrina puede activar a la célula enterocromafin o puede activar directamente a la célula parietal. La histamina también puede activar a la célula parietal para que se estimule la producción de ácido. Entonces puse 8 rayitas para arriba. 8 rayitas. Y entonces les recomiendo que este diagrama que está aquí lo complementen con los neurotransmisores que mencioné. ¿Dónde? En la diapositiva pasada. Y así tendrán un entendimiento más claro de lo que está pasando. Pero obviamente este diagrama está un poquito incompleto. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó? Le faltó ver, oler, acariciar la hamburguesa, ¿verdad? Ver, oler, acariciar la hamburguesa aumenta la liberación de acetilcolina y aumenta la liberación de GRP por el vago. ¿Ok? Entonces estamos hablando aquí de la fase oral, ¿verdad? Veo, mastico, acaricio la comida. Y estamos hablando de todo lo demás de la fase gástrica de la alimentación. Muy bien. Pero ahora tenemos que hablar de cuándo el alimento llega al duodeno. Vamos a poner este es duodeno, ¿eh? Y entonces los productos de digestión de proteínas pueden llegar al duodeno, ¿sí? Y el duodeno puede también tener cierta influencia sobre la secreción de ácido. Una influencia más leve. La célula G intestinal puede detectar las mismas cosas que la célula G del antro y aumentar un poco la secreción de gastrina. Las células endocrinas intestinales pueden liberar enteroxantina y aumentar un poco la secreción de ácido. Y también estos aminoácidos absorbidos por la circulación del intestino delgado pueden llegar a la célula parietal y estimular un poco la secreción de células parietales. Pero en realidad, esta secreción es mínima. Entonces, aunque la comida ya no esté en el estómago, cuando pasa el duodeno, esta comida puede estimular un poquito la secreción, un poquito. Estimulación de la secreción de ácido. Entonces, vamos a recapitular lo que he dicho por enésima vez, porque a lo mejor se los dejé de tarea, ¿no? Estimulación de la secreción de ácido. Fase cefálica, o fase oral, o fase la que veo, mastico, acaricio, rozo la comida, ¿sí? Aquí está todos los estímulos. ¿A quién activan? En primer lugar, al vago. El vago puede liberar acetilcolina, actuar sobre las células parietales para aumentar la secreción de ácido. Muy bien. El vago puede actuar sobre las células G, ¿verdad? Neurotransmisor. GRP. Muy bien. Las células G producen gastrina. ¿Y la gastrina qué hace? Activa las células parietales directamente, ¿verdad?
pero también puede activar a las células enterocromafines para que liberen histamina, y esta histamina puede activar también a las células parietales para que aumentar la secreción de ácido. Veo la comida, pasan estas cosas, ¿verdad? Ya las hemos estado mencionando. Bueno, fase gástrica de la secreción de ácido. ¿Cuáles son los estímulos en el estómago? Péptidos, distensión, pero aquí en el libro obviamente van a poner más cosas. ¿Cuáles otras cosas vienen aquí? Cafeína y alcohol. Y luego van a decir, oye, por eso me dará reflujo cuando como café. Tal vez. Por eso tal vez me dará reflujo, pirosis cuando tomo alcohol. Tal vez. Tal vez por eso estos son factores de riesgo para úlcera gastrointestinal. Tal vez. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen estos estímulos sobre el estómago? Aumentan tres cosas. Vago. Nervios intrínsecos, ¿verdad? Directamente las células G. Nervios intrínsecos a través del vago, liberación de acetilcolina, estimulación de células parietales, aumento de la secreción gástrica. Muy bien. Vago, estimulación de las células G por medio de qué neurotransmisor? GRP, ¿verdad? Libero gastrina, aquí en estimulo, células parietales, liberación de ácido. ¿Sí? Gastrina, ¿verdad? Actúa sobre las enterocromafines, liberan histamina. Histamina, ¿sobre quién actúa? Sobre las parietales. ¿Qué le pasa al ácido? Aumenta todavía más. Muy bien. Muy bien. Oigan, pero esta secreción no puede pasar por siempre, ¿verdad? ¿Qué pasa si ya quité los estímulos? ¿Qué pasa si quito las proteínas? ¿Qué pasa si quito la distensión? ¿Quién se va a dejar de activar? Nervios intrínsecos, vago, células G, ya no va a haber gastrinas, ya no va a haber histamina. Todas estas cosas van a hacer que disminuya la secreción gástrica. Traten de llenar este diagrama con los neurotransmisores, con las hormonas. Esa es su tarea. Oye, las células D, ¿verdad? ¿Te acuerdas de las células D que producen somatostatina? ¿Dónde están estas células D? Cierta proporción está en el anto y también puede haber en el duodeno. ¿Qué sensan las células D? Ácido. Célula en ácidos. No, sensan ácido. Sensan ácido, ¿verdad? Les llega mucho ácido a las células D. ¿Qué van a hacer? Liberar a somatostatina. ¿A quién van a inhibir? Células parietales, células G, células enterocromafines. ¿Qué va a pasar? Disminuye la secreción de ácido. Pregúntense por qué. Pregúntense por qué. Duodeno. ¿Qué llega al duodeno cuando le llega comida? ¿Sí? Le llega grasas. ¿Qué le llega? Ácido de la secreción. ¿Qué le llegan? Sustancias superhipertónicas. ¿Qué es eso? Grasas, aminoácidos y carbohidratos bien digeridos que están haciendo que la osmolaridad de ese líquido sea súper alta. ¿A quién se va a activar? A células en el intestino delgado. Reflejo enterogástrico, enterogastronas. ¿Cuáles son las enterogastronas? Colecistilquinina, secretina y HIP. En general, ¿qué van a hacer estos dos reflejos? ¿Inhibir a quién? Parietales. ¿Inhibir a quién? Células principales. ¿Inhibir a quién? Músculo liso. Efecto, disminuir la secreción gástrica y motilidad. Ya vimos, principalmente, estas actúan, de hecho todas actúan sobre lo mismo. Si disminuyo la actividad de las células parietales, disminuye la secreción ácida. Si disminuyo la actividad del músculo liso, actividad del marcapasos, disminuyo la motilidad gástrica. ¿Cómo y por qué? Pregúntenlo así. Pongan los mediadores, pongan las vías y todos estos dos diagramas que les acabo de mencionar van a quedar claros. Son los diagramas más importantes. Entonces les recomiendo que estos diagramas de las tablas que hemos puesto con la información que hemos recabado hasta ahorita, llénenlos, ¿sí? Llénenlos y con eso va a ser suficiente para explicar su tarea. Bueno, íbamos bien, pero nos olvidamos mencionar de las células Schiff. Schiff, o sea, jefe. O sea, célula principal. ¿Cuáles eran las otras?
célula parietal, ¿verdad? Pared. Pero esta es la chief, esta es la chila, esta es la jefe, esta es la principal. ¿Sí? ¿Qué producen las células principales? Producen pepsinógeno. Y el pepsinógeno necesita un pH ácido. ¿Para qué? Para convertirse el pepsinógeno ¿en qué? Pepsina. ¿Y la pepsina qué es? Una peptidasa. El pepsinógeno inicialmente es convertido en pepsina por medio del ácido. ¿Cuánto ácido necesito? Menos de 3 de pH. La pepsina, cuando se activa con un pH menor a 3, puede realizar el mismo proceso. La pepsina únicamente se activa en un pH ácido en el estómago. Como ya les había mencionado, la pepsina inicia la digestión de proteínas, pero no es esencial. Tómense 3 segundos para recordar que sí es esencial en el estómago. 1, 2, 3. Factor intrínseco, muy bien. Factor intrínseco es la única sustancia que es esencial por el estómago. Las células parietales producen factor intrínseco. ¿Qué más producen? Ácido. ¿Es esencial? No. Producen pepsina las células principales. ¿Es esencial? No. ¿Qué es esencial? Factor intrínseco. Tal vez vengan en el examen. Revisen esto. Pero aquí tenemos una imagen un poco descriptiva que dice: el pH debe ser menor a 3 para que ¿qué? Para que el pepsinógeno se convierta en pepsina. Excelente. Cuando el pH es un poco más alto, muy leve, ¿no? Muy bien. Gracias. Por último, muchachos, quiero hablar de la protección del estómago. Como ustedes ya habrán visto a lo largo de toda esta presentación maratónica, el estómago es un medio hostil, con un pH de ¿cuánto? Aquí viene en el dibujito, un pH de 2. ¿Qué hace? ¿Qué permite que el estómago sobreviva? Porque el estómago no se deshace en pedacitos como la carne que aventaba el pozolero a los pozos de ácido. Bueno, las células de la mucosa gástrica, afortunadamente, son impermeables al hidrógeno. ¿Por qué? Porque tienen las uniones estrechas. Tight junction. Entonces el ácido, aunque quiera, no va a pasar a la mucosa, a la submucosa, perdón. Eso está bien, ¿no? Pero pues si se mueren las células, ya las uniones estrechas pues valen cake, ¿no? Necesito que la célula sobreviva. Número 2. Las células están unidas por uniones estrechas que previenen que el ácido clorhídrico entre ellas. Bueno, estas dos cosas lo hacen impermeable al ácido clorhídrico, ¿no? ¿Qué dos cosas hacen impermeable al ácido clorhídrico? Las células y las uniones estrechas. Pero existen unas células que no hemos mencionado o que sí hemos mencionado. El moco cubriendo la mucosa gástrica sirve como barrera física para la penetración de ácido. ¿Quién produce el moco, chicos? ¿Quién produce el moco, chicos? ¿Quién produce el moco, chicos? Las células mucosas o productoras de moco. O si se quiere regresar a ver exactamente cómo se llamaban, no hay problema, porque para fines prácticos eso no nos importa tanto. También a esas células se les puede llamar células epiteliales. Aunque en sentido estricto todas son células epiteliales. Y van a decir, no, pues si yo me echo moco, si a mí me provoca una gripa y me echo moco en todo el cuerpo y luego me echo ácido encima, no me va a pasar nada. Pues desgraciadamente sí, porque ese moco se va a disolver. Bueno, afortunadamente el estómago tiene una última línea de defensa. ¿Cuál es esa última línea de defensa que tiene el estómago? El bicarbonato. Y entonces el bicarbonato producido por las células epiteliales, ¿sí? Neutraliza el ácido y previene que el pH cerca de las células sea de 2
Y entonces aquí adentrito del moco, en esta barrera súper padre, ¿de cuánto es el pH que tiene moco y bicarbonato? De 7, pH fisiológico. Oye, y entonces si tengo esta barrera, ¿por qué se forman úlceras? Bueno, es necesario que exista una sustancia que esté estimulando esto. Necesito, en primer lugar, riego sanguíneo, ¿verdad? Necesito que haya un vaso por aquí por el que esté pasando sangre y le dé sustratos a las células para producir moco. Entonces, para que esto se mantenga, necesito en primer lugar riego sanguíneo. Si no hay riego, se va a morir todo y el ácido atraviesa y penetra el estómago y entra el peritoneo y se infecta el peritoneo y te mueres. Oye, me dijeron que a mi abuelita le salió una úlcera por tomar aspirina. Ah, porque también necesito una sustancia trófica para estas células productoras de bicarbonato y de moco. ¿Cuál es la sustancia que estimula la producción de moco y bicarbonato? La prostaglandinas. Y si tu abuelita toma un inhibidor de la COX que produce el ácido araquidónico, lo producen prostaglandinas. ¿Y qué inhibidor de la COX quieres que diga? Pues aspirina, pues no está produciendo prostaglandinas, entonces no está produciendo la sustancia que protege al estómago. Dos cosas principales: riego sanguíneo a estas células y prostaglandinas. Espero que eso explique muchas de las cosas que tienen duda. Para finalizar, tenemos que hablar de las otras funciones. Ya hablamos de la digestión. ¿Qué proceso de la digestión se lleva a cabo en el estómago? La digestión de proteínas por medio de la pepsina. Para que haya pepsina necesito ácido, ¿sí? Pero también se puede llevar hasta cierto punto la digestión de las grasas, porque el estómago tiene una lipasa gástrica. Pero es menos importante. Y van a decir, bueno, en el estómago no se absorbe nada, no hemos hablado de absorción en el estómago. Bueno, existen ciertas cosas que se pueden absorber en el estómago, principalmente etanol, aspirina y algunos fármacos. En realidad estos dos pues son la misma categoría, aspirina porque pues si quiero que la aspirina se absorba más rápido, pues la voy a tomar con el estómago vacío, pero si la tomo con el estómago vacío, la inhibición de la COX va a hacer que se produzca ácido y bla, bla, bla. Entonces, para fines prácticos, vamos a dejarlo en este contexto de que estas sustancias se absorben en el estómago. Pero ¿qué otras sustancias se absorben en el estómago que vemos aquí? El etanol. Y entonces cuando ustedes van, como el día de ayer, que fue viernes, que pues seguramente algunos de ustedes terminaron en un estado de conciencia disminuido por la ingestión de etanol, pues olvidaron que aumentar el contenido del estómago con alimentos pudiera evitar que el alcohol se absorbiera más rápido. Pero pues ustedes obviamente dijeron, ¿cómo va? Vamos, shot. Se hicieron 3 shots con el estómago vacío, el etanol se absorbió rápidamente, al absorberse rápidamente se le subió rápidamente y terminaron en coma en el hospital general. Muchas gracias por la clase, sean muy felices, perdón por andar tan acelerado, pero pues hoy es sábado 25 de diciembre, feliz Navidad.